¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más, bienvenidos a su programa, Fidel Brito, discípulo de Jesús. Gracias les damos por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias porque ahí están, ¿sí? Porque están ahí desde sus hogares, desde sus vehículos, del lugar de trabajo, depende en dónde nos estén escuchando. A todos, muchas gracias, ¿sí? Hoy, nada más ni nada menos que lunes 24 de mayo del 2021, ¿sí? Bienvenidos pues sean todos ustedes y un saludo muy cariñoso para cada uno de ustedes, queridos hermanos, por estarnos escuchando, por estarnos siguiendo, por interesarse, por escuchar la palabra de Dios, ¿sí? El día de hoy nos acompaña la hermana María Elena. María Elena, bienvenida. Gracias, Fidel, por invitarme y qué bueno estar otra vez con ustedes. Aquí trayendo cosas nuevas, Fidel, y nuevas y viejas, ¿no? Nuevas y viejas. Nuevas y viejas. Así que qué bueno. Acompáñate, muchas gracias, Fidel. Sí, no hay de que nuevas, porque para muchos que no conocemos de esto es nuevo, sí, pero realmente ha sido de mucha historia, todo esto que vamos a presentar el día de hoy, ¿sí? Sí. Bien, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos acompañe, para que sea Él el que pueda llevar a cabo esta obra, esta predicación, esta enseñanza, compartir de la palabra de Dios, ¿sí? Le vamos a pedir a Jesús que nos acompañe, que nos ayude. Bájale. Tranquilo. Bájale bien. Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerce su acción en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Y los que damos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, y bueno, Fidel, perdona que te interrumpa acá. Como hoy es el día de María Auxiliadora de los cristianos, pues quería que hiciéramos esta oración, Fidel, o tú verás si la hacemos al final. Adelante. Sí, bueno. Hay que hacerla es para un día que especial. sepa de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, es un día especial. Hoy la iglesia, el Papa Francisco quiso que el lunes siguiente al día de Pentecostés siempre se celebrara en el mundo pues católico, se celebrara el día de María Auxiliadora. Y entonces aquí tengo la oración. Es cortica, pero es una oración muy hermosa. Vamos. Dice: acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de cuantos han implorado vuestros favores haya sido abandonado por vos. Animados por esta confianza, a vos te presento, oh María del Verbo, no desprecies mis súplicas, antes bien oírlas favorablemente y atenderlas, oh clementísima, oh dulcísima Virgen María. Es hermosa. Amén.
Bien, qué hermosa, ¿eh? Yo no Sí. la había escuchado, Sí. la verdad, esa pequeña oración de la Virgen Auxiliadora, de María María la Auxiliadora. Auxiliadora, no la había escuchado. Sí, sí. Bien. Esta es una advocación. Bueno, ya como vamos a empezar ahorita esta serie que tú has anunciado, pues pertenece a las advocaciones más queridas y más entrañables de nuestra iglesia y de nuestras costumbres. Y vamos luego pues a explicarles muy bien a qué significa una advocación y qué es una aparición pero esta es, por adelantado, esta es una advocación. Una Ujú. advocación. Advocación. Bien, el programa se va a tratar de diferenciar, de dar a conocer qué es una advocación y qué son las apariciones. Sí, ¿Cierto? sí, muy bien. Dos Sí. cosas diferentes. Gracias. ¿Sí? Gracias. Sí, Dios. dos cosas muy distintas que vamos a explicar porque a veces hay mucha confusión y eso se presta para que muchas personas pues lo utilicen en nuestra contra, diciéndonos que a veces tenemos como muchas vírgenes y no es así, pero entonces vamos a ir viendo pues el tema en orden y tú verás pues Fidel a qué horas empezamos. Me gustaría Fidel que Sí. miráramos en la Biblia que bueno, como tú siempre lo dices, para que veamos de que siempre todas las cosas que la iglesia como madre enseña siempre se encuentran en la Biblia, ¿cierto? Todo es bíblico, para que no sea que se diga que pues no los inventamos, ¿no? De que lo inventamos, que lo sacamos por ahí de un mito, de cualquier historia rara, no, todo está en la Biblia. Entonces vamos a ver desde cuándo, Fidel, se nos habla de la Virgen María, ¿cierto? Bueno, de la Virgen María, pues ahora sí que ya está desde el Génesis, ¿no? Ujú. Desde el Génesis ya está, allá en Génesis 3:15. Pero no sé si quieras que tomemos esta de Isaías 7:14, 7:10, 7:14, de donde el Señor hace una promesa, ¿sí? Sí. Donde va Perfecto. a mandar una gran señal, va a haber una gran señal, algo diferente, o sea, no una señal normal, ¿verdad? Algo, Sí, para sí. que sea señal tiene que ser algo diferente, Algo ¿no? diferente, que se vea, cualquiera El poder diga, de Dios sí, ahí. y cualquiera se dé cuenta que no es algo normal, sino que es algo especial. Exactamente, ¿sí? exacto. Yo pienso que esta sería muy buena lectura, Fidel, Bien. para que introduzcamos al tema. Bueno, vamos ahí a Isaías 7:10 en adelante, del 7:10 al 14. Dice, Yahvé habló otra vez a Ahaz, le dijo, pide a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Respondió Ahaz, no la pediré, porque no quiero poner a prueba a Yahvé. Entonces Isaías dijo, oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sí? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, ahí está pues donde Dios habla, ¿verdad? A través del profeta Isaías y dice, él les dice, pidan una señal, pídanla. ¿Y qué dice Ahaz? No quiero tentar a Yahvé, no quiero tentar a Dios. Sí. No, dice Isaías, bueno, o Dios más bien dice, bueno, no quieren pedir, pues yo les voy a dar Se las una voy a señal. dar, sí. Yo les voy a dar una señal, ¿sí? Sí, sí. Fíjate, Marilena, que estaba mirando esa gran señal. Una, en la Virgen, ¿no? Que una virgen sin tener relaciones iba a quedar embarazada Sí. por obra y gracia de Dios. Y mira, Fidel, cómo este libro es de los profetas. Claro. Antiguo Testamento. Antiguo. Sí, que es muy claro, Sí. muy importante que las personas pues se den cuenta que no lo estamos sacando ni siquiera del Nuevo Ah, no, Testamento. no, es del Antiguo. Sí. A lo que voy que iba a dar esta señal, ¿no? Pero si vemos también más atrás allá en el Génesis, donde Dios le hace la promesa a Abraham que va a tener un hijo, que va a ser padre, ya su mujer ya avanzada en años, Anciana. ya anciana, ¿sí? O sea, ¿qué quiere Dios? Hacer
que el hombre mire el poder de Dios, que en las cosas que ya no, que supuestamente ya no, para el hombre ya no se puede, para Dios sí se puede. Para Dios es ¿sí? posible. Entonces, por ejemplo, esta, ¿no? La de Sara, esta, y hay otras como la de su mamá de Santa Isabel. Sí. También ya En estaba la avanzada ancianidad, en sí. años. Cuando quedó embarazada de Juan Bautista. De San Juan Bautista. Sí, entonces el poder de Dios está ahí. Sí, Dios lo sí. que quiere es manifestar su poder en lo Sí. que el hombre cree que es imposible, ¿cierto? Dios, a través de toda la historia de la humanidad y a través de toda la historia del pueblo de Dios, siempre ha estado guiándonos, Él siempre se ha manifestado, siempre quiere que lo reconozcamos como Dios. Somos nosotros los hombres los que se nos olvida que tenemos un Dios y creemos que somos autónomos en nuestra vida y que no necesitamos de Él, pero Él siempre ha estado ahí, siempre ha estado mandando señales, siempre dándose a conocer su bondad, su misericordia. Bien. Sí. Bien, pues entonces vamos a ir al tema directamente. Sí, empezamos con esta cita bíblica, pero se va a tratar de apariciones y advocaciones. Sí, y advocaciones va a ser sí. una serie que vamos a empezar, que vamos a ir mirando para que la vayamos entendiendo, para no ir hacia las carreras, no. Tomarnos nuestro tiempo. Vamos a tomarnos el tiempo y les invitamos a ustedes también a que nos acompañen y ustedes también para que ustedes puedan conocer. Y el día de mañana se topan a alguien que les quiera menear el tapete sobre su fe, pues que no se los mueva, ¿sí? No los tambaleen. Así que vamos, María Elena. Sí, Fidel, qué bueno que dices eso. ¿Sabes por qué? Se me ocurre en este momento. Porque este es el caballito de batalla que tienen muchas, no solamente nuestros hermanos protestantes, sino prácticamente todos los que atacan la iglesia, es el asunto de la Virgen María. Siempre la Virgen María es de lo primero con lo que nos dicen que estamos equivocados. Y entonces vamos a dedicarle un buen tiempo, sobre todo para que muchas preguntas y muchos interrogantes que hay acerca de la Virgen, pues podamos irlo resolviendo. Sería muy bueno que que ahora que vamos a empezar esto, pues tú también pudieras recibir preguntas que podamos recibir. Sí, podamos recibir las preguntas. Que hagan sus preguntas. Y también nos digan qué quieren saber y nosotros podemos aquí en el transcurso de estos programas ir contestando estas preguntas que son muchas veces los interrogantes que tienen muchas personas acerca de la Virgen. ¿Por qué? Porque la iglesia habla de tantas vírgenes, por ejemplo. Piensa que tenemos una cantidad de vírgenes y diciendo que es realmente una sola virgen, pero vamos a explicar por qué, ¿cierto? Sí. Bueno, así es. entonces Así que esperamos sus preguntas. Sus preguntas y en lo que podamos se las contestamos. Y no, de pronto no vamos a resolverlas hoy, pero entonces las vamos a tener para el siguiente programa. Las contestamos. Por si acaso no podemos contestarlas hoy. Incluso pueden ser tema del siguiente programa, claro. Porque si alguien tiene unas dudas, porque muchos tenemos tal vez la misma duda. Bueno, entonces me pareció prudente de pronto hablar. Este mes de mayo es el mes dedicado, a las madres, pero también principalmente a nuestra Madre María, María Santísima, nuestra Madre en el cielo, ¿sí? Entonces, voy a contar de pronto un poquito la historia de por qué la iglesia ha dedicado. En octubre tenemos el mes del Rosario, pero el mes de mayo viene siendo dedicado a la Virgen María desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente la iglesia ha utilizado fechas, ha utilizado épocas y que muchas veces son, digamos, fiestas paganas, que la iglesia las ha convertido en fiestas cristianas precisamente para irnos ayudando a eliminar errores, ¿sí? Entonces mira cómo la iglesia es hermoso, cómo ha ido organizando a través de la historia de la iglesia, cómo ha ido, digamos, como sanando, como limpiando, como limpiándonos el camino para que nosotros no nos confundamos. Muchas veces es falta de educación, falta de nosotros aprender, de averiguar la verdad, ¿sí? Falta de conocimiento sobre el tema. Sí, entonces mira, por ejemplo, que
en la antigüedad, la Iglesia Católica en el mes de mayo se estaba dedicada, no digo la Iglesia Católica, estoy acá en Grecia, en la antigua Grecia, la Iglesia, estaba dedicado el mes de mayo a la diosa Artemisa, ¿sí? Y era la diosa de la fecundidad. Bueno, luego tenemos en la época antigua en Roma, el mes de mayo, que esto es otro pues, lugar, Grecia es un lugar, Roma es otro, ¿no? Entonces estaba dedicado a la diosa Flora, ¿sí? Flora. ¿Y esa diosa de qué era? Esa diosa Flora era la diosa de la vegetación. En aquella época se celebraban los ludiflorals, que es unos juegos, ¿no? Unos juegos florales. Claro, venía la época de la primavera, entonces había abundancia de flores, entonces se hacían unos juegos y esos juegos pues eran a finales de abril y luego venía como, ellos hacían como una especie de petición a esa diosa, ¿sí? Bueno, eso pues hasta ahí. Bueno, luego en la época medieval abundaron costumbres similares y entonces llegó la iglesia que consideró que en la época, en el apogeo de esta temporada tan hermosa con las flores, con todo esto, con el reverdecer, ¿sí? el renacimiento de la naturaleza, entonces era importante, digamos, eliminar para el cristianismo esta época, para que no se celebraran esas fiestas paganas, exacto, eso, convertirlas para no en fiestas cristianas. Para no celebrar las fiestas paganas, sí, sino que mejor convertirlas. Sí. Convertirlas. Convertirlas a fiestas cristianas. Pues algo cristiano en esas fechas. Por eso es que muchas veces se dice equivocadamente y muchas veces lo utilizan contra la iglesia esto de decir que en realidad estas fiestas de nosotros son fiestas paganas, pero no es eso, sino que precisamente nuestra iglesia como madre, como maestra, que siempre repetimos esto, es que ha tratado siempre a limpiarnos el camino, ¿sí? Para que en vez de nosotros celebrar estas cosas, pues celebremos una fiesta netamente cristiana. Sí, cristiana. Otra, por ejemplo, eso lo vimos en de pronto en otro programa, pero por ejemplo Halloween. Es una fiesta que tiene pues un trasfondo de origen no solamente pagano sino satánico. Entonces esas fiestas pues la iglesia ha tratado siempre de modificarlas y en cambio de esos colocarnos cosas para que nosotros no vamos y celebremos esto que no pertenece a nuestra fe, ¿sí? Bueno, entonces por eso hablamos pues de esta época para introducirnos como a este mes de mayo, mes de la Virgen, y que podamos pues celebrar con aunque ya estamos como a final, ¿cierto? Final de mayo, pero para que podamos por lo menos saber de dónde viene. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar un poco de como una introducción para luego iniciar puede que ya hoy no alcancemos, pero que iniciemos un programa ya para tomar cada una de estas advocaciones y apariciones y explicar de dónde vienen, porque a veces las celebramos, oímos hablar de la Virgen de ejemplo, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, pues es muy conocida en México pero en muchas partes tampoco la conocen, porque tienen otras advocaciones, otras apariciones más cercanas, ¿no? Bueno, entonces, primero una pregunta, ¿por qué hay tantas vírgenes si solo es una? Bueno, entonces este es una interrogante que siempre se nos ha presentado en nuestra fe. Bueno, muchas veces nos hacemos esa misma pregunta nosotros y lo que pasa es que no es que hayan varias vírgenes. No es que tengamos varias vírgenes, como nos dicen, sino que la iglesia y la Virgen, como nuestra madre que es, pues siempre ha querido estar cercana a nosotros, estar cerca de sus hijos, ¿sí? Entonces ella se ha presentado o muchas veces ha influido en esas advocaciones. ¿Para qué? Para que estemos más cercanos a ella y ya sabemos que la Virgen pues es la que nos lleva a Jesús, ¿sí?
Sí, ella claro, no se definitivo. lleva ella no se lleva para ella sus veneración ni su adoración. Ya sabemos que nosotros no adoramos a la Virgen María, eso tiene que ser muy claro. Pero sí, entonces ella nos lleva, nos acompaña en ese camino hacia su hijo. Hacia su hija. Entonces, ¿qué pasa? Que ella digamos, en las apariciones, pues ella se ha acercado, ella toma la forma, la vestidura, las costumbres Incluso hasta la tez de piel. la tez nos habla cercanos a nosotros, ¿sí? Sí. Entonces, ¿para qué? Para hacerse más como nosotros. Entonces, incluso mira que hay apariciones tan hermosas y tal vez tan lejanas a nosotros como son, por ejemplo, en Japón, la Virgen de Akita, Japón, que vamos a verlo ¿La más Virgen de adelante. qué? Akita, Japón. Akita. Ella, yo me sorprendí mucho cuando vi esto y yo no sabía, no lo conocía, y esa aparición es bien antigua. Ella se aparece con su vestidura japonesa y sus facciones son japonesas. Entonces es muy bonito porque entonces, mira, ¿qué tal si en Japón, donde es una cultura tan diferente, el aspecto físico, La su raza, vestidura, la cultura. raza, la cultura, qué tal si ella se aparece como una persona, por ejemplo, Como la de anglo? Fátima, o como la de Sí, Fátima, que se que hubiera se parecido aparezca, ella. por ejemplo, con su cabello rubio, su tez muy blanca, pues no va a ser cercana, no va a ser cercana a ellos, porque en cambio ellos, por ejemplo, en esa aparición, pues ella la ven bien parecida a ellos, bien cercana. Se sienten pues Se sienten identificados esa y es la entonces va a palabra. ser más esa cercanía y eso es lo que ella busca para podernos a nosotros, digamos, llevarnos, acogernos. Y entonces Y llevarnos hacia su sí, hijo. hacia su Ese hijo, es que el esa fin. es la finalidad de ella. Sí, ella no se guarda nada para ella, todo es para su hijo. ¿Sí? Así es. Bueno, entonces, mira, por ejemplo, cómo sería que a nosotros se nos apareciera como la Virgen de Akita. Pues no la sentiríamos tan cercana como, Pues no. como a la Virgen de Guadalupe, como por ejemplo la aparición o la vocación, bueno, de mi país, que es una aparición. La Virgen es más española, más como rasgos más americanos, ¿no? Más europeos, sí. Entonces, pues tiene su razón de ser. Bueno, entonces, esto es para también vamos a, digamos, a diferenciar qué es una advocación de una aparición, precisamente para evitar, pues, confusiones en los creyentes, ¿sí? Para que conozcan el verdadero sentido de las apariciones y advocaciones marianas y para evitar errores, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar qué es una advocación mariana. Las advocaciones son un nombre que se le otorga a un recuerdo, a una imagen, a una figura o lugar, es decir, el modo en que nos referimos a ella. Los católicos solemos nombrar a la Virgen María de maneras distintas dependiendo de la circunstancia o el lugar de su aparición. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, tenemos, para que sea bien cercana, pues la Virgen de Guadalupe. Ya sabemos, pues México. Mira que su aspecto es de indígena, su color de tez, todo su vestimenta tiene un significado. Tenemos, bueno, mira, sí. Qué bien. Toda su vestimenta y más adelante, esto solamente es como algo así. Y no nada más su vestimenta, fíjate. Las flores, eran una flor y que los indígenas de aquel reconocieron tiempo reconocían, tiene su sentido, o sea, las estrellas, las manos, el pelo a la mitad, así el partido a la mitad, bueno, todo tiene un sentido. Un sentido. ¿Sí? Y entonces es lo bonito de esto, porque no nos vamos a adelantar, Fidel, mucho, porque más adelante vamos a ver a la Virgen de Guadalupe, ya expresamente esta, pero qué bien, lo que te refieres es que en el lugar donde la Virgen hace su aparición, o ella toma esas características de ese lugar, precisamente porque esto va a decirnos mucho, va a tener un sentido para nosotros y un significado. Sí. Entonces, mira, ella sabe hacerlo muy bien, sí. Claro. Bueno, tenemos, por ejemplo, estas...
decimos que entonces hay muchas vírgenes. Absolutamente no. La Virgen es solo una nomás. Bueno, incluso en la Biblia encontramos diversas advocaciones para referirnos a Jesús, y esto no significa que tengamos Jesús. varios Jesuses, no, No. es uno solo, sí, un solo Dios. Bueno, entonces María, al ser un cuerpo pues glorioso, es capaz de tomar distintas características físicas, edad, incluso, mira, Claro. edad, estatura, apariencia, forma de hablar, vestuario, y el cuerpo glorificado no tiene dificultad para presentar estas pues adaptaciones sin dejar de ser ella realmente, ¿sí? Sin dejar de ser ella. Sí, bueno. Entonces de allá dijimos pues que la Virgen se adapta a las culturas, al lenguaje también de los videntes. Sí, fíjate, Sí. como del lenguaje también, Sí, al ¿no? lenguaje, O sea, sí. oye, no cabe duda Sí. que el día que nos toque irnos con el Señor y esperemos, ¿verdad? Por eso estamos luchando día a día para llegar a estar con Él. Oye, entonces no se nos va a dificultar entender los demás idiomas. Para nada, porque ella nos va a hablar y nos va a hablar lo más cercano posible con el amor y todo, que la Virgen siempre pues hace sus apariciones y entonces ese lenguaje conclamado pues va a ser bien cercano a nosotros y vamos a entender perfectamente todo lo que nos diga. Bueno, y eso ha pasado, por ejemplo, con los videntes de las apariciones que están, vamos a hablar también porque cómo hace la Iglesia para aceptar o no una aparición. Con las advocaciones no hay mayor problema, porque las advocaciones, pues, como leímos, se refieren a un lugar, a una determinada La advocación cultura. quiere decir el nombre Sí. de la Virgen que Sí, se le otorga. sí, eso. ¿Sí? Ya dijimos Esa es la que advocación. sí, ya dijimos El nombre porque que nombre adquiere. a la Virgen María, un nombre que le damos en diferente lugar, en un país, quieren llamarlo, por ejemplo, con un nombre bien que sea bien cercano a su cultura. Y le colocan un nombre, la Virgen de las Por Flores, ejemplo, la la Virgen Virgen de Chichinquirá. ¿Por qué Chichinquirá? Bueno, vamos a ver, Javier, porque esta es una advocación, pero que también es un milagro. Sí, pero ¿por qué ese nombre? Porque Chiquinquirá es el lugar, es un lugar. Eso era lo que yo quería Sí, que dijeras. es un lugar. La Virgen de Chichinquirá porque se apareció Sí. allá, entonces se le puso Sí. el nombre de ese lugar. De ese lugar. Y Sí. así hay muchos. Como muchas veces ahí tenemos capillas, tenemos lugares santuarios que tienen el nombre del lugar o el nombre que las personas ahí por su cercanía a Dios por el amor que le tienen a la Virgen, pues le colocan. Claro. La Virgen de las Aprillas, la Virgen de las Flores, la Virgen, lo que quieran, ¿sí? Pero que Pero quede se claro refiere- eso, ¿ah? Sí. La advocación Advocación es el nombre que adquiere de acuerdo al Sí, lugar donde se la aparece. figura, la imagen, sí, tiene que ver es con eso, ¿sí? Y sobre eso la Iglesia respeta muy bien, o sea, el magisterio de la Iglesia pues respeta muy bien esto porque se trata de una cercanía pues a la Madre que es una forma de ejercer nuestra fe y de practicarla, que no tiene nada contrario, ¿cierto? Nada contrario a la fe. Nada contrario, Marilena. Sí. Yo creo que cualquier advocación Sí. de la Virgen, ¿cuál es el final? Marilena, nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Mira, yo hace años, ¿recuerdas cuando estábamos en la radio? Yo tenía un programa que se llamaba Conexión de Amor, ¿sí? Entonces ahí en ese programa yo saqué fíjate que me cayó el 20, ¿no? Yo digo así, me cayó el 20 por gracia de Dios, de que yo no entendía eso, de que cómo es que nos lleva a Él. Bueno, ¿cómo nos lleva a Él si a la que vamos a ver es ella? Ajá. No, Marilena. Vamos a ver a la Virgen, pero hay una celebración, hay una misa, está la Eucaristía. ¿Y qué se hace en la Eucaristía? No nos lleva a estar con nuestro Señor en la palabra, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y divinidad. O sea, Sí. nos lleva a Él, ¿no? Sí, es que mira, hay una cosa que yo ahorita pues me alegra tanto, es de ver que las cosas que nosotros en nuestra iglesia tenemos son cosas primero son como institución, las cosas están tan bien organizadas, es tan bonito todo, la liturgia, la forma en que la iglesia ha organizado, por ejemplo, las lecturas.
ver uno que cada lectura a veces yo decía, pero ¿por qué como que se devuelve? ¿Por qué como que estamos hablando en Navidad y de pronto habla de alguna cosa que parece Semana Santa? Pero es porque todo tiene Un está sentido, concatenado, una todo conexión, está una conectado y entonces lo que nos va a ir llevando como por ese camino para que de una forma más como que te digo, no como exactamente nos vamos a pegar de un solo pedacito como haría, por ejemplo, no podemos ser, ¿cómo es? Solamente pegarnos de una sola partecita, sino que mira, hoy por ejemplo las lecturas de hoy, precisamente, pues nos están hablando la llegada del Espíritu Santo, pero también nos mandan a la semana de Pascua, de Pascua y de todo. Y entonces así no la pasa, pero ¿por qué? Porque todo tiene que ver una cosa con la otra. Claro. Entonces la iglesia ha organizado. Fuera de eso, vemos esto, por ejemplo, lo que tú decías, el Santo Rosario. Que aunque octubre es el mes del Rosario, pues la Virgen María es la oración más querida por la Virgen María, el Santo Rosario. Y a veces podríamos pensar, yo lo pensaba así, yo también tenía el mismo problema tuyo, que yo pensaba, yo decía, pero es que el Santo Rosario solamente está para la Virgen María. ¿Y dónde está? Pues que la Virgen María pues no lleva a Jesús, pero sí el Santo Rosario es solamente para ella. Pero es que es increíble, es que el Santo Rosario es el recorrido de la historia, está hablando de todo, está llevándonos a Jesús. Sí, porque desde la Anunciación. Desde la Anunciación. Hasta la resurrección, la sí, ascensión. Imagínate, entonces todos los misterios son prácticamente la vida de Jesús. Y la Virgen, pues, porque pues ella nos trajo a Jesús, entonces no es de ella, no Claro, es de ella nos aclaramos sí. eso, ella nos trajo a Jesús, ella nos referimos a veces a las expresiones, Sí. pero sabemos que gracias a ese sí, Sí. nuestro Señor Jesucristo llegó como Salvador para nosotros, Sí, llegó a través sí. de ella, De se ella. encarnó, Sí. se encarnó, era espíritu, así de fácil. Sí. Solamente que quiso agarrar carne Para hacerse ser hombre. igual nosotros. igual que nosotros. Igual a nosotros. Sí, igual a nosotros. Igual, Entonces, sí. yo creo que esto no es difícil de entender para una persona que quiere entender. Entonces, es triste escucharlo y pienso yo que es ignorancia, como tú muchas veces has dicho, ignorancia no quiere decir que la otra persona pues sea un bruto, ¿no? No, sino sí, o sea, que no es faltarle al desconocimiento, respeto, no, es no. el desconocimiento De algo. Y Sí. entonces cuando decimos qué lástima la ignorancia acerca de lo que ha sido la Virgen María en la iglesia, en el plan salvífico de Dios. Y entonces aclarar todas estas cosas pues es muy importante porque eso nos va dejando bien claro y que estas cosas no las hemos inventado, ¿sí? No, claro que no. Esto es bien bíblico, o sea, miren, más bíblico que el rosario no hay. Mira, No hay- acabamos de ver ahorita el domingo pasado, acabamos de ver la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre sí. los apóstoles, pero no estaban ellos solos. ¿Quién estaba ahí? Ahí estaba María, La ahí Virgen estaba la María, Virgen sí. María. Entonces- Dice, no hay, ¿cómo es? No hay Pentecostés, no hay iglesia sin Pentecostés. Sin Pentecostés. Y no hay Pentecostés sin María. La Virgen María. Sin María. Bueno, entonces ya pues vamos a entrándonos en esto. Sí. Bueno, esperamos sus preguntas, ¿cierto? Vamos adelantando el tema. Si tienen alguna pregunta, háganlas. por favor, sí. Háganlas. Bueno. Porque eso también a nosotros nos Sí. ayuda. A nosotros nos ayuda también. Sí. Así Bueno. que las esperamos. Sí. Adelante. Bueno, entonces queda bien claro que una advocación, ¿qué es una advocación, cierto? Es sencillo, un cuadro, una imagen, un lugar que quiere venerar a la Virgen María y toma un nombre, puede ser un nombre para la Virgen o un nombre para el lugar, y entonces la llamamos, por ejemplo, como decías, me preguntaban, la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona de Colombia, mi país, pues, ¿por qué? Porque Chiquinquirá es Se un lugar, apareció en ese lugar. ese milagro que hubo realmente porque fue un milagro de la Virgen. No se apareció la Virgen así como en otras Como la Virgen sí, como de por ejemplo, Guadalupe. sí, sino no, y mira que esta fue muy bueno, a ella se le apareció a Juan Diego. Allí fue un cuadro que toma como vida, ¿sí?
porque estaba completamente desaparecido y la Virgen quiso darse a conocer ahí y bueno, nace esta advocación. Bueno, así es. entonces, bueno, vamos entonces a introducirnos en el tema de cuál es el propósito de las apariciones. Entonces es importante, es muy importante esto aclarar que las apariciones no añaden absolutamente nada a la doctrina católica. No. Sí, no añaden nada. Mire, o sea, ya está escrito todo lo que se refiere al plan de salvación todo de Dios y a través de la Virgen María cuando da ese sí, como tú dijiste, da ese sí para la encarnación de nuestro Señor y a todo lo que se refiere, todo esta, digamos, digamos la historia, lo que Dios tiene para nosotros, pues a esto la Virgen María, las apariciones no añaden absolutamente nada. Es precisamente la Iglesia es muy cuidadosa con esto. Muchas veces hay muchas manifestaciones personales, que son las que se llaman particulares. Donde hay personas que dicen, pues yo tuve una aparición de la Virgen y empiezan a contar, pero la Iglesia es muy cuidadosa cuando para aceptar estas apariciones. Incluso hay en estos momentos apariciones muy antiguas que no han sido aceptadas aún por la Iglesia, que se han convertido en lugares de peregrinación donde se han dado pues muchos, digamos, muchas gracias para la gente, bendiciones a través de la Virgen María, pero que la Iglesia ha dicho no, todavía no se aceptan o están en estudio, incluso llevan cientos de años, muchos años, décadas en estudio, ¿sí? Y hay otras que la Iglesia pues ya ha concluido que realmente cumplen con todos los requisitos que la Iglesia dice que deben de tener, y lo primero que todo es que no agreguen nada a lo que es nuestra doctrina. La doctrina ya está, ¿sí? Ya está todo. Entonces no podría aumentar nada, sino que digamos que estas manifestaciones y estas apariciones pues deben de ir de acuerdo ya a lo que tenemos nosotros como doctrina. No puede ni aumentarla, sino estar ahí inmersa en eso, en nuestra doctrina. Bueno, entonces, ni mucho menos que tenga un propósito de... esa es otra cosa que es muy bueno explicarla, porque ya dijimos que la Virgen no busca nada para ella, ¿cierto? Sino es para llevarnos a su Hijo. Sí. Y entonces que no sea que la Virgen la miremos como una diosa, que de pronto esa aparición nos dé a entender como si la Virgen fuera una diosa o algo así, porque entonces estaríamos, digamos, pecando de idolatría, que sería lo más grave. Entonces eso también, porque puede suceder que muchas personas o hay fanatismos que son malos, y lo otro es que puede suceder de que hay personas enfermas. Hay personas con enfermedades mentales que pueden decir muchas cosas, entonces la Iglesia es muy cuidadosa en eso. Sí, es muy cuidadosa, por eso es que se tarda mucho tiempo para declarar un lugar, una advocación como sí, que sí es aceptada, pues. Bueno, dice que hay unas cosas que son muy importantes y que la Iglesia siempre se fija cuando hay este tipo de manifestaciones, y es que primero que no estén, primero que el mensaje sea de arrepentimiento, que es de volver a Dios, ¿sí? De volver a Dios. No de alejarse, no de división, sí. No de división. Sí, imagínate que se apareció la Virgen, pero que está dividiendo la Iglesia. A ver, espérate, esa no va a ser la Virgen. Esa no tiene nada, no es nuestra Virgen, no es nuestra Virgen María, nuestra Madre. Bueno, que nos regrese pues a Dios, que aumente nuestra fe, que nos recalque la importancia de la oración, de las obras de misericordia y de piedad. Estas son cosas básicas que la Iglesia siempre examina en los mensajes, casi siempre en las apariciones. Pues hay videntes, hay personas a las que la Virgen les habla, se les manifiesta, y estas cosas pues tienen que ser muy tomadas muy en serio. Y en la Iglesia casi siempre lo primero es ser escéptica. No, escéptica quiere decir no creer. De entrada, no creer,
porque ahí, digamos, incluso las personas que se mandan para investigación de estas apariciones, por lo regular son personas demasiado escépticas. Ateas, ¿verdad? Sí, Que sí, de las que digamos, no creen. como diríamos los abogados del diablo, que se van es a buscar dónde está el error. Entonces, sí, bueno, entonces, entonces sería lo más importante, que el mensaje sea de arrepentimiento, de volver a Dios, que aumente nuestra fe, ¿sí? Que haga crecer nuestra fe, que nos recalque la importancia de la oración y de las obras de misericordia y de piedad, ¿sí? Esas son básicamente las cosas que la iglesia, bueno, muchas cosas muy profundas, pero esto es como lo más importante. Lo sí. más básico. Regularmente estas apariciones se han dado en regiones. Mire, este es bien bonito. Se han dado en regiones donde la cristiandad, donde está bajo ataque o ha decaído. Estos lugares suelen convertirse en santuarios de peregrinación en donde la presencia de la Virgen se siente mucho, ¿sí? Bueno, ejemplo, Fátima. Fátima estaba para iniciar nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Luego ella habló dijo, si no se convierten, mire, si no se convierten, va a venir algo peor. Vino la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, más adelante vamos a hablar, esa es una de las apariciones, a mí me encanta, es una de las apariciones más hermosas. Hermosas por todos los mensajes. Sí, por todos los mensajes y todo. Bueno, estos lugares, bueno, decimos que estos lugares pues inicialmente se convierten en lugares de peregrinación contra lo que la iglesia no se opone. Nunca la iglesia se opone. Si hay un lugar donde se está, digamos, se está yendo a orar, se presentan muchas veces tantas conversiones y toda la iglesia nunca se opone a esto. Tenemos el caso, por ejemplo, de Medjugorje, que está en estudio. Está lento, muy lento. Eso fue una aparición bien antigua, pues que todavía no está aprobada por la iglesia, pero esa aparición, pues la iglesia ha sido muy prudente con esto. Hay cosas que todavía no acepta y entonces, sin embargo, es un lugar donde hay tanta gracia Y peregrinaciones y conversiones, pero cantidades. Y eso puede ser una muestra, no vamos a decir porque la iglesia es la que decide, pues nuestra iglesia tiene las personas indicadas para hacer esto. El Papa Francisco ha creado un grupo especial para Medjugorje. Y están pues en ese trabajo, pero eso es algo lento, no son de un día para otro. O sea, fíjate, a pesar de que se ven muchas cosas que concuerdan, como para decir, sí, aprobada, no, todavía no. No. Si vamos a ver, imagínate, o sea, todas esas conversiones, todas esas curaciones que hay, esos milagros. Milagros completos. Que están ya, de esas personas que han sido desahuciadas. Sí. A pesar de eso, todavía la iglesia dice, tranquilos, vamos despacito, ¿sí? Sí, mucha prudencia. Mucha prudencia, demasiada, sí. Porque es que precisamente las apariciones pues deben de ser primero aprobadas por la iglesia para evitar que se difunda errores entre los creyentes. Exactamente, para eso espera mucho la iglesia, para evitar errores en el futuro. Y sabes otra cosa también que ustedes, es muy bueno que lo sepan, es que muchas veces sabemos de que pues el diablo puede disfrazarse de cualquier cosa, puede imitar incluso a un ángel de luz. Segunda de Tesalonicenses eso está en la Biblia. Entonces, por eso es que la iglesia no puede ir diciendo, a pesar de que se vean todas estas cosas, pues sabemos de que el demonio también hace milagros, ¿cierto? Eso es bíblico. Eso es bíblico. Bueno, si lo tienes por ahí a la mano, qué bueno que lo leamos, porque es que es importante que sepamos discernir en estos momentos en especial, porque es que el demonio puede utilizar cualquier medio para engañarnos, ¿sí? Sí, bueno, dice, si quiere leer. Segunda de Tesalonicenses 2:9, al presentarse sin ley, con el poder de Satanás hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Imagínate. Sí. ¿Para qué? Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad
que los habría salvado. O qué sea, bien. ¿a dónde lleva Satanás? Él se disfraza de ángel de luz, ¿sí? Él se disfraza. ¿Pero para qué? Para servir a la mentira. Engaño. Para Él, sí, engañar. el padre para de la pervertir, mentira. ¿sí? El padre de la Por mentira. eso es que la iglesia pues hace mucho estudio. Vamos a ver si no hay nada contradictorio. Sí. Se aprueba y si no, nada. Esto es similar a lo que pasa con los santos, ¿sí? ¿Cuántos? He visto, por ejemplo, santos de 1800 que apenas hace poquitos años Sí. fueron llevados a los canonizados. Sí. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha tomado su tiempo. Hay personas encargadas de esto, pero no de un día para otro, porque se diga que una persona pues que puede ser llevada a los altares, pues entonces van ahí mismo a hacer caso al que diga. No. Es una investigación y bien profunda. Entonces, no, ¿por qué? Porque no todo viene de Dios. Volviéndonos no todo viene de Dios. Muy bien, eso que leíste ahí, Fidel, es perfecto para este momento. Dice, ¿qué actitud debe tener un mensaje supuestamente revelado por la Virgen María? Bueno, y esta otra. Bueno, esta otra. Bueno, Por ejemplo, lea ahí. Gálatas Bueno, 1:10. Mira, la pregunta, ¿qué actitud debe tener un mensaje supuestamente revelado por la Virgen María? Sí. Sí, porque pensé que la Virgen me reveló, que la Virgen me dijo, Ahora, que me lo soñé, que tal eso. Ahora yo pienso una cosa, Marilena. Mira, por ejemplo, vamos a ver a Juan Diego, que él vio a la Virgen, ¿sí? ¿Cuál fue su actitud? ¿Sí? ¿Cuál fue la actitud de él? De obediencia, ¿sí? De entrega, o sea, se miró un cambio en su vida, eso. Pero si viene alguien y me dice, no, pues es que yo vi a la Virgen, se me apareció. A ver, vamos a ver, ¿de cuánto tiempo tiene que se te apareció? No, pues como 2, 3 años. Y a ver, vamos viendo cómo ha sido su vida. O sea, yo creo que se le aparece a uno la Virgen María. O sea, si es la Virgen, debería de haber un cambio realmente radical en nuestra vida, ¿sí? Radical, o sea, un cambio de 180 grados, Marilena. Sí. Porque Dios cuando nos toca, nos transforma. Cristo. Nos transforma. Cristo, igual, Satanás se puede disfrazar de Cristo. Sí, Ahí clavado en la quiera. cruz y que te habla pero vamos a ver la actitud. A ver cuál es el mensaje que te da, ¿cierto? Sí, sí. ¿Quieres que lea esto? Sí, léelo. Bueno, esto va de acuerdo al mensaje, o sea, que todo mensaje tiene que estar de acuerdo con la doctrina. Doctrina, ¿sí? muy bien, sí. Pero dice San Pablo, allá en Gálatas 1:8, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea. Ponte a pensar. O sea, ¿cómo es yo creo que más claro no puede ser. Porque no se tiene que cambiar el mensaje. Sí, ese ¿cierto? mensaje es por eso es que, si obedeciéramos y nos instruyéramos y leyéramos, por ejemplo, la Biblia y todo, pues yo creo que nadie nos engañaría. Nadie. No. Porque al saber lo que Dios ha revelado para nosotros, su revelación, pues todo lo que viene diríamos, no, eso ya sabemos de dónde viene, ya sabemos, Sí, muy bien, muy sí. claro. Bueno, podemos averiguar de alguna manera si una determinada visión es real o es una falsedad. Mire que tiene el catecismo católico, nuestro catecismo de la iglesia, ¿cómo nos dice? Dice, voy a leer, no todo el que dice recibir alguna revelación sobrenatural la recibe realmente, ni tampoco todos los mensajes vienen necesariamente del mismo Dios. Puede ser incluso producto de la imaginación. Hay que discernir entre las que son auténticas y las que no lo son. Esto nos lo dice el catecismo. Bueno, es una tarea de todos los fieles guiados por el magisterio de la iglesia. No precisamente debemos esperar a que la jerarquía de la iglesia
emita su pronunciamiento sobre cada caso, sino que los laicos, mira lo importante de esto, los laicos debemos aprender a diferenciar lo real y lo no real. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. A ver, vamos a ver, se apareció esta virgen. A ver, vamos a ver, ¿cuál es el mensaje? ¿Va de acuerdo con la revelación? No, que algo está mal. Olvídate, esa no es la virgen. Y aunque se vea que es la virgen, no es la virgen. Aunque se veamos como la virgen, pero ya sabemos, esto me está diciendo esto no viene de Dios. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de si el mensaje proviene realmente de la Virgen o solo es una mentira? Existe método que pueda explicarse y desde luego que sí lo hay, que sí hay ese método. Regla definitiva. Vamos a verla. Una revelación privada jamás debe contradecir a las Escrituras. Ahí está. Ahí está. Otra vez, repítelo. La regla definitiva para saber si es verdad. Paren la oreja, queridos hermanos. Una revelación privada jamás debe contradecir a las Escrituras. Ahí está. Sí. Si ese mensaje de la Virgen, según santo o de quien sea, contradice lo que enseñan las Escrituras, simple y rotundamente no viene de Dios. No viene de Dios. Simple y sencillamente. Más claro, no canta un gallo, ¿cierto? Como dicen. Si Dios no puede contradecirse a sí mismo, pues Él es perfecto. Bueno, más aún nosotros o un ángel del cielo, bueno, eso lo leíste, acabaste, sí, mira, sí, Gálatas 1 de 8 al 9, sí. Bueno, bueno, entonces, vamos a hablar, bueno, existe una materia que se llama Mariología, que está dentro de las cartas papales. Y la menciona y es una carta de instructiva pues para nosotros los católicos y que habla exactamente sobre cuáles son los criterios que utiliza la Iglesia para determinar la legitimidad de las apariciones marianas. Establece que para proceder a la verificación se obtenga información precisa sobre los hechos bajo observación y la reunión de testimonios de los signos de fe. Mire, de los signos de fe y exactamente el mensaje sujeto en el evento sobrenatural, que no debe estar en contraste con la fe cristiana. Diagnósticos médicos hay que hacer, diagnósticos médicos y psicológicos, y para garantizar la salud y normalidad del vidente o de los videntes, porque muchas veces son varias personas. Bueno, las apariciones son una... ¿Qué es lo que dice este carta apostólica? Dice que ahorita que dijiste dogma, Marilena, ¿las apariciones o las advocaciones son dogma de fe? No. Eso tiene que ser muy claro. Clarito, ¿sí? ¿Qué son dogmas Fidel? ¿Cierto? Podemos hablar sobre eso aquí así rapidito, ¿cierto? Sí. Bueno, y que no lo es, ¿sí? Entonces... te doy la palabra a ti, Fidel. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe. Una verdad de fe, ¿sí? Que la Iglesia, los concilios. Que sale de los concilios. Sí, los concilios. ¿Sí? Que dicen, este es un dogma, esto se tiene que creer, ¿sí? Pero si estudiamos los dogmas, si ya lo miramos, parece que ya tenemos un tema respecto a los dogmas, ya está un tema ahí en YouTube respecto a los dogmas. Este dogma, si vamos nosotros a ver lo que dice el dogma y vamos a las Escrituras, queridos hermanos, por eso la Iglesia dice, todo cristiano tiene la obligación de creerlo y aceptarlo. ¿Sí? Entonces nuestros hermanos separados nos dicen, nos obligan a los católicos a creer esto. No, tiene obligación. ¿Por qué? Porque si tú estudias el dogma y vas a las Escrituras, no se contradice. No se van a contradecir. Es que es una verdad de fe que tenemos que creer. ¿Por qué? Porque es que se ha sacado a través de un estudio profundo de la Biblia, ¿sí? Sí. Y del Nuevo Testamento
y entonces ya la iglesia lo saca en un escrito, ¿sí? Lo saca en algo que va a ser lo que llaman dogma o una, digamos, como lo va a presentar, ¿sí? Como un dogma, pero no porque la iglesia se lo haya inventado, lo sacó de por ahí. No, es porque la iglesia, a través de los doctores de la iglesia en la antigüedad, incluso, pues los dogmas ya están establecidos, no hay uno solo más, pues, hasta el momento. Hasta ahorita no. Hasta no. Entonces, esos son esas verdades de fe en los que nosotros, pues, a veces, muchas veces no entendemos. Puede ser que nuestra mente, como es tan limitada, por muy inteligentes que seamos, pues nuestra mente está limitada, pero la iglesia dice, así es. ¿Por qué? Porque así lo estableció nuestro Señor, ¿sí? Así es. Entonces, así lo tenemos que creer. Pero las apariciones no son un dogma de la iglesia. Si usted cree que no le parece que esta aparición así esté aceptada por la iglesia, pues le parece que no va con usted, no cree en eso, no tiene obligación de creer, ¿sí? No tiene obligación de creer. Pero lo bonito es que las apariciones, precisamente por eso la iglesia es tan cuidadoso que no va a permitir que una aparición esté contraria a la doctrina. Entonces, exacto, podemos estar tan seguros, pues tan tranquilos, de que si nuestra iglesia dice, esta aparición cumple con todos los requisitos, o sea, no sería un dogma, pero lo deberíamos de creer. ¿Por qué? Porque ya la iglesia lo ha estudiado y suficiente tiempo se ha tomado para poder decir, bueno, las apariciones son una gracia, una donación gratuita del cielo. A mí me encanta esto, es bien bonito. Y si bien estas ayudan a incrementar la fe de las personas, no amplifican la revelación dada por las Sagradas Escrituras a la iglesia, sino que ayudan a hacerla actual en un determinado tiempo. 3 minutos más. Bueno, entonces, Fidel, ¿qué te parece? A mí me parece interesante. A mí me parece interesante y me parece que todos nuestros hermanos o todo católico debería de conocer esto, ¿sí? Debería. Yo sé que hay mucha gente que sí lo conoce y mejor que nosotros. Claro. Y qué bueno, los felicito. O sea, son personas que han estudiado y que de una u otra manera se han preocupado por, que vengan y por nos conocer. Ayuden, sí. Y sería bueno, claro. Sí, yo sé. Aquí en Bluffton hay mucha gente que conoce mucho de esto y más que nosotros. Y qué bueno. Y me gustaría que se acercaran para que pudieran compartir lo que Dios les ha ido dando. ¿Sí? Así es. Bueno, entonces, pues Fidel, ya el tiempo, creo que ha sido importante hacer esta introducción antes de iniciar cada una de estas apariciones o advocaciones, porque era necesario hacerlo, ¿sí? Sí, para tener diferencia, para... Sí. Y sobre todo para ser claros en esta parte de que no hacen parte, pues, de que no son un dogma. Que no son un dogma y que no es una obligación, o sea, del católico creer en la Virgen. Sí, no. No es una obligación. En la Virgen María. En la Virgen de Guadalupe. En la de Guadalupe. En la Virgen de Guadalupe. Corrección. Corrección. Sí, porque la Virgen. En la advocación de Guadalupe. Sí, eso. Eso. Sí, en la aparición. Corrección. De la Virgen de Guadalupe. Bueno, entonces voy a rapidito. Bueno, esta es una introducción. Vamos a empezar esta serie, primero con esta introducción y luego vamos a empezar voy a darles un pedacito para como irlos animando para que el próximo programa no se nos vaya. Vamos a ver la aparición más antigua registrada. Más antigua. Esa está buena. Unas características que tiene, que no las tiene ninguna otra aparición. Vamos a ver entonces la aparición de Nuestra Señora. No lo digas, Fidel. No lo Nuestra digas. Señora del Pilar en el año 40 después de Cristo. Estaba reciente. El año 40. Sí. Sí. Ya una aparición desde 2 el año de enero 40. del año 40, no 1900, no 1800, del año 40. Sí, después estaba. De Cristo. Ok. Sí. Bueno, entonces, eso solamente pildorita les vamos a dar para dejarlos animados. ¿Sí? Bueno, queridos hermanos, pues les damos las gracias, sí, les damos las gracias a todos los que nos han estado mirando, los que nos van a mirar. Gracias les damos a Laura Ortiz que nos está mirando. También yo no alcanzo a ver a todos aquí, pero
Aquí está Barrientos Morales, nos está mirando. Sí, y Jimena Rivera, bendiciones. Gracias a todos los que nos están mirando. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Sí. Y los esperamos para seguir con esta pequeña serie el próximo lunes. Sí, queriendo Dios, sí. Si Dios nos da permiso. Pero seguimos con el programa Fidel Brito, discípulo de Jesús, el día miércoles. El día miércoles hay un tema, hay un compartir interesante, como todos han sido interesantes y de mucha importancia para nuestro crecimiento espiritual y conocimiento, ¿sí? Así que ahí los esperamos, nada más ni nada menos que en el ombligo de la semana. Los esperamos. Bueno. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Vamos a poner nuestras necesidades en las manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Sí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Pasen una excelente noche en el Señor y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Hasta pronto.